Aparentemente hay presos premium de primera, segunda, tercera y unos presos políticos que no son presos políticos porque no aparecen, están en el anonimato total. Eso es lo que uno entiende de lo que acaba de escribir el coronel Antonio María Guevara, analista de seguridad y defensa, bajo el título de Cócteles Premium. Y tienen que ver con el grupo de venezolanos más los 10 norteamericanos que fueron liberados horas atrás. Bienvenido, Antonio María Guevara. ¿Cómo es eso de premium? Tenían que hacer una lista, los primeros son 36, seguirán saliendo, supongo yo, pero está recordando, y en eso tiene, creo que tiene toda la razón, ¿no? Todos los años que llevan los policías metropolitanos esperando una salida, ¿no? Todos los años que lleva preso este muchacho, perdona, eh, Aguaripano, no solamente Cuaripano, sino Chaparro, Igber Marín Chaparro. Ingrid María Chaparro, etcétera. ¿Qué quiere decir con todo esto? La diferencia entre civiles y militares es que si tú te formas como militar, sabes que tu primera obligación es hacer respetar y cumplir la Constitución, ¿no? Desde el máximo jefe militar y civil hasta el más humilde de los ciudadanos. Ellos estaban haciendo, cumpliendo con la Constitución. Por fortuna, para el país existen gente como ellos. Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente, Napoleón. Sí, en efecto, es que claro, el punto es lo que acaba de ocurrir en esta suerte de canje que nos tiene acostumbrado el proceso de negociación entre, eh, no, en este momento no lo veo no como la oposición y, y, mm, y el gobierno de Nicolás Maduro, sino como el gobierno de Nicolás Maduro y el gobierno norteamericano, ¿verdad? Que es una cosa muy distinta. Pero lo que hemos estado acostumbrados a ver en estos últimos, pudiéramos decir, 20 años, a partir del año 2002 para acá, en que entran y salen presos de cada una de las cárceles que tiene activadas el régimen, es que salen pocos los que salen, los que se negocian, los que se canjean, los que se intercambian cada vez que se presentan este tipo de coyunturas entre el régimen y en este caso el gobierno norteamericano, pero generalmente es entre el régimen y la oposición, anteriormente, es que quienes más salen son los presos, pudiéramos, para poner una clasificación, los presos civiles y los presos militares van saliendo graneadamente por cuotas, por entregas cada vez más distanciados. Y si pudiéramos poner emblemas en relación a eso, hablamos entonces de los 3 policías metropolitanos que aún permanecen en las cárceles del régimen, en este momento disfrutando parcialmente de algunos de los beneficios procesales, pero eso no es libertad. Lo que se quiere es que estén en libertad plena y absoluta esos todos los policías metropolitanos. Esos policías metropolitanos tienen 20 años de una pena que se les impuso de 30 años de prisión desde aquella oportunidad. Entonces, Por estar defendiendo la vida de los civiles que por estaban estar secuestrados. Estaban defendiendo la vida cumpliendo de con su deber y con la orden que se les dio. Ujú. Exactamente, Pero alguien tenía que echar la culpa de los asesinatos que el régimen y, encabezado por Chávez Frías mandó a hacer. Ujú. exacto. Entonces lo que vemos como lo califican algunos analistas, algunos opinadores, en esta puerta giratoria que tiene el régimen en las cárceles, es que entran y salen, pero los que menos entran, los que menos salen son los presos militares, los presos policiales. Y entonces en el artículo lo que decimos es que esto obedece exactamente a una refinada y pulida estrategia de régimen, porque al final, hasta el final, para montarnos en el lema que se ha venido manejando en estos últimos tiempos en la candidatura unitaria de la oposición, hasta el final, quienes van a participar con una alta cuota de responsabilidad como participaron los policías militares, los policías metropolitanos y los militares que en este momento están presos en las cárceles. Son los policías y los militares.
en cumplimiento estricto de lo que está estipulado en la Constitución Nacional. Para el caso de los militares, al tenor del artículo 328 de la Constitución Nacional y al tenor de lo que siempre ha sido históricamente los planteamientos en relación al juramento que hicieron en su debido momento ante la bandera nacional de defender la patria y sus instituciones hasta perder la vida. Por lo que se ve, estos policías van a finalizar sus días allí y los militares también, entre ellos el caso del capitán Caguaripano, el caso del teniente coronel Igber Marín y el caso de una largo etcétera de oficiales que están y suboficiales que están allí en las cárceles esperando también disfrutar del beneficio. Pero ojo, Napoleón, no solamente los que están presos allá en Venezuela, tú sabes la cantidad de civiles y militares que han sido olvidados, que están fuera del país y que aspiran también beneficiarse de algunos de esos privilegios que surgen en esas mesas de negociación, porque yo estoy completamente seguro que hay mucha gente que está fuera del país, que tiene causas abiertas dentro del país por reo, por favor, por esa serie de inventos que habitualmente el gobierno diseña, ilustra, grafica, simplemente para perseguir, para hostigar a quienes tienen tienda abierta frente al régimen y que los encarcelan, los persiguen, los allanan, etcétera, etcétera, hasta que al final se van por los caminos verdes y están fuera del país. Eso también merecen también que esos nombres se manejen en esa mesa de negociación igual como se han manejado estos últimos. Entonces, Pero no hay se manejan en esa mesa de negociación, o es que el régimen sabe que esa gente es mucho más peligrosa que un dirigente político o que un dirigente sindical, que son peligrosos los dirigentes sindicales para una dictadura. Y así todo acaban de sacar un grupo de 6. sí, exacto, pero es que esa clasificación quienes pudieran hacerla son los del régimen, pero no es la oposición. Para la oposición no puede haber presos políticos de primera, de segunda y los que se Pero mantienen. ¿por qué crees que hay ese temor a poner en la lista premium, como tú llamas, a los militares? Bueno, porque precisamente ese es un mensaje que va implícito para los que están en situación de actividad. Tú te portas mal, vas preso, pero no vas a tener ningún tipo de beneficio. Ahí te vas a podrir en las cárceles. Vas preso y torturado. Van preso y va torturado. Ese es el caso del capitán de fragata Acosta Arévalo, ¿verdad? Y el caso de muchos fíjate, te estoy poniendo dos ejemplos muy emblemáticos. El caso del capitán Acosta Arévalo y el caso del inspector de la policía, se me fue la onda, el del Junquito. Al que asesinaron con su gente en el Junquito, hasta con una mujer en estado. Ujú. Exactamente. Entonces ahí tienes tú dos casos emblemáticos, uno policía, otro militar. A esos son los que le dan duro. Ahora, ¿por qué le dan duro? Porque a la hora de las chiquiticas, en ese momento en que la gente sale a la calle a protestar, a manifestarse, a expresarse contra las graves violaciones de la Constitución Nacional a que habitualmente nos tiene acostumbrado el régimen, en ese momento precisamente el auxilio será por la vía, o sea, la fuerza definitiva será a través de los pronunciamientos militares en una reedición auténtica, dejando a salvo los errores que se cometieron después a lo que ocurrió el 11 de abril del año 2002. ¿Tú crees que esa sea la única salida? Bueno, por los vientos que soplan, esa es, por lo menos desde mi óptica, la salida que más se ve viable en el corto plazo, en el mediano plazo y pudiéramos hablar también en el largo plazo, salvo que en ese largo plazo nosotros nos atornillemos en una dormidera como la que tienen exactamente desde hace 64 años los cubanos o desde hace 70 y pico de años los norcoreanos y todos los países que han sido subyugados por este tipo de regímenes que cierran todas las vías posibles para lograr la alternabilidad y un cambio político de acuerdo a lo que está establecido en la Constitución. Entonces, ¿tú crees que se pueda repetir lo del 11 de abril, que una gente manifiesta masivamente, va hacia Miraflores, está la orden de asesinar y caerle a tiros a los manifestantes,
y que porque está violando la Constitución el que en este momento el jefe de la banda de Miraflores, los militares no lo permitan, no quieran ir a matar más gente y así cae y es la única forma que caiga el régimen, no por elecciones. Esa es la potencialidad más importante que hay en el corto y en el mediano plazo. Es obvio que todo el mundo quiere que la salida que haya sea pacífica, constitucional, por la vía electoral, de acuerdo a lo que está establecido en el próximo año en las elecciones presidenciales. Pero habiendo cerrado el régimen todas las posibilidades, todos los caminos, no habiendo establecido ningún tipo de garantías para que haya unas elecciones limpias y para que los resultados se atengan exactamente a lo que está expresado y lo que dicen las encuestas, que hay un 85% que está en contra del régimen, que rechaza directamente al régimen de la revolución bolivariana y que de esto un 15% solo está nucleado en torno a él. Si eso es así y el régimen no permite precisamente que haya la libre expresión en el ejercicio de la soberanía popular en el voto, habiéndose cerrado todos los caminos, la única vía que queda abierta es la vía de la gente manifestarse y expresarse en la calle y a través de la conjunción cívico-militar reeditar lo que ocurrió el 11 de abril. Eso es impepinable. ¿Qué posibilidades hay? Porque el Bueno, 11 de abril el régimen no estaba tan fuerte como ahora y no había cambiado y manipulado y utilizado y prácticamente acabado con la fuerza militar. bueno, la posibilidad siempre va a existir y en este momento, de cara a algunos hechos que ya por lo menos forman parte de hechos públicos, en primer lugar, la expresión que hubo el 22 de octubre con los resultados de las elecciones primarias, ¿verdad? Unos resultados abrumadores, en donde se manifestó exactamente la gente en la calle queriendo alcanzar un cambio político en el corto plazo. Eso fue abrumador, eso fue contundente, eso fue un claro mensaje al régimen. Pero ojo, más Como fue un importante, claro mensaje al régimen la otra manifestación, la manifestación del silencio de no a aceptar eso la voy, convocatoria por lo de las preguntas de Guyana. exactamente, a eso voy. Entonces, ojo, lo que te quiero decir es que ese mensaje que hubo el 22 de octubre no solamente un mensaje para el régimen, es un mensaje para la oposición, para el liderazgo de la oposición. Y a la hora de reducir, de simplificar eso, eso es un mensaje para la candidata unitaria, porque es la candidata unitaria la que tiene que montarse precisamente en esa expresión y convertirlo en una gran posibilidad de que haya un cambio político el próximo 2024. Eso en primer lugar. Pero también hay otro mensaje que derivó de el silencio que hubo, ¿verdad? El 3 de diciembre en el referéndum consultivo para el territorio Esequibo. Entonces, el régimen está claro y el régimen está claro que el único camino que le queda es el camino del fraude, es el camino de manipular las elecciones del año 2024 y ante esa realidad, ¿qué le queda a la oposición y en particular a la candidata unitaria que ha venido manejando un eslogan de campaña que se llama Hasta el final? ¿Qué le queda a la candidata unitaria? Convertir precisamente esa expresión, esa potencialidad en la posibilidad de que si no se llega al camino por la vía electoral, el camino de la expresión en la calle con la conjunción de las Fuerzas Armadas Nacionales sea precisamente el que garantice el cambio político en el país. Es una ¿Por qué dice que ya responsabilidad. no lo está haciendo con su gente? Bueno, yo asumo que eso está ocurriendo. Yo asumo que hay un plan. Yo siempre he pedido que se haga un plan y estoy dando el beneficio de que eso realmente está ocurriendo así. Pero si no está ocurriendo así, entonces ya no se trata ni de corto plazo, ni mediano plazo, ni siquiera de largo plazo, porque vamos a entrar en un proceso de adormecimiento tan similar al que viven los cubanos, porque ya estaríamos hablando no de 2024, sino del 2030, de un régimen que se va a prolongar hasta el 2030. Entonces, de allí
la importancia de que sea la candidata unitaria la que transforme esos dos mensajes, el del 22 de octubre del 2000 de este año y el del 3 de diciembre, en la abrumadora, en el abrumador resultado que hubo para la definición de la candidatura unitaria y en el silencio que hubo en la calle el 3 de diciembre en el referéndum consultivo, de que ella tenga la capacidad de transformar eso en posibilidades de cambio político el próximo año, sea por la vía electoral o por la vía de la aplicación del artículo 333, 350, en un evento tan similar, tan igual al que ocurrió el 2 de abril, el 11 de abril de 2002. Ahora, yo tengo entendido, no solamente por las declaraciones de ella, sino también porque nos escribimos con Gerardo Blake, que lógicamente no puede dar declaraciones por la posición que tiene, que ella conversó previamente a lo de Barbados y conversó con estos nuevos acuerdos, que es parte de lo de Barbados, y que están claros de que esos 300 presos políticos no van a salir todos al mismo tiempo, sino que van a ir saliendo poco a poco si se sigue presionando. Esa es la versión equivocada o no que yo tengo. Bueno, puede ser una versión equivocada, pero siendo una versión también que se ajuste a la realidad, eso no garantiza en modo alguno que el cambio político para el próximo año, de cara a las elecciones presidenciales, precisamente garanticen la realidad de lo que se lleve en los resultados electorales. Ah, no, claro que no. Entonces, Pero te pregunto una cosa porque eres analista de seguridad y defensa. Esta no es una tiranía normal y corriente. no, en Es más, absoluto. es una tiranía que todavía está más protegida por intereses que la mismísima Cuba en este momento. Porque ya Rusia no significa mayor cosa, ya no es la potencia mundial que se enfrenta a los Estados Unidos, en todo caso será China, ¿ok? A pesar de que Putin está intentando hacerlo. Pero allí está los dos grupos terroristas colombianos. Ahí están los extremistas musulmanes, a quienes le han dado un territorio inclusive, ¿no? Ahí está una serie de elementos, unos que lo hacen legalmente, supongo yo, como China, por ejemplo, o como Rusia, no sé si como Cuba, pero otros que lo hacen totalmente ilegal, que tiene que ver con el narcotráfico y donde están metidos generales, altos generales. ¿Tú crees que ellos van a dejar o pueden dejar o hay forma de que obligarlos a dejar todos esos intereses que tienen, todos esos negocios que tienen, no, a través de unas elecciones? No, no lo van a dejar. Y es precisamente ahí es donde reside el grave problema para garantizar el cambio político del país a través de los métodos ortodoxos, los métodos convencionales, los métodos constitucionales a que se acostumbra cuando se está en una verdadera democracia. Eso que tú acabas de señalar, que forman parte, entre paréntesis, fundamentalmente todo tiene una mascarada legal, porque los acuerdos con China, con Rusia, con Irán y con sus fachadas de violencia, por lo menos en el caso de Hamas, de Hezbollah, de la fuerza Quds y de incluso del grupo Wagner de Rusia, ¿verdad? Que hace vida, ha hecho vida en Venezuela a través de algunas fachadas logísticas por la vía de las compras, las adquisiciones militares que le hicieron a Rusia en su momento. Eso tiene vida legal, pudiéramos decir así. Pero además hay una realidad también, que es la realidad de los grupos de la guerrilla colombiana que ya que tienen una vida hecha desde hace mucho tiempo Y que en los, solamente saben vivir así, de paso. en los estados, sí, ya hay un statu quo en el estado Apure, parte del estado Táchira, en el estado Zulia, en el estado Amazonas, en el estado Bolívar y en el estado del Tamacuro. Y te estoy hablando de en estos últimos los que hacen fachada frente al territorio del Esequibo.
Pero además hay otro grupo que forma parte legal a través de la Milicia Nacional, que son los que forman parte de la delincuencia común empoderada, que están allí y que siempre, cada vez que se moviliza el régimen para cualquier tipo de eventualidad, el régimen los moviliza a través de la Milicia Nacional. Esa es la fachada legal de la vida organizacional de los grupos que forman parte de la delincuencia común empoderada. Por lo menos para las elecciones, para para el referéndum consultivo que hubo, ellos se movilizaron a través de las unidades de batalla Bolívar Chávez. Esas unidades de batalla Bolívar Chávez son unidades que forman parte del poder popular, forman parte de las misiones, forman parte de las mesas técnicas, forman parte de todo ese engranaje que forma parte también incluso de los empleados Pero públicos. demostraron que no tienen entonces ningún poder. No, pero te estoy hablando de ese momento en particular. No lo tienen, pero forma parte. Vamos a ponerle, por ponerle un número que es el que manejan siempre las encuestadoras, un 15%. Pero resulta que ese 15%, Napoleón, tiene un plan, que de este lado de la oposición estamos dando el beneficio de la duda que existe un plan para este momento. Tiene una organización que se moviliza cada cierto tiempo, tiene, tiene una experiencia de movilización desde el año 2002 al día siguiente que terminó los eventos que ocurrieron el 11 de abril, al día siguiente del regreso a Miraflores de Hugo Chávez. A partir de ese momento se entró en un proceso de organización y lo primero que se hizo fue activar la Milicia Nacional, pero además se le dio organicidad, vertebración a lo que anteriormente se conocía como círculos bolivarianos o colectivos paramilitares. Eso forman parte de la Milicia Nacional. Ese es un 15%, pero tienen organización. Ahora, cuando tú contrastas ese 15% contra el 85% que somos nosotros, los que estamos en la oposición, que no tenemos plan, que no tenemos un liderazgo único, que no tenemos una experiencia para Porque ese no tipo de tenemos un cosas. liderazgo único, tenemos a María Corina. Lo que no tenemos son armas. Nominalmente María Corina es la candidata unitaria, pero eso no va a ser así, y tú sabes que es así, eso no va a ser así cuando a las trompetas del hipódromo llamando a la carrera electoral para el próximo año se llamen a la inscripción y al registro de las candidaturas. Ahí va a surgir todo tipo de candidaturas. Sí, pero la gente ya está clara. Yo creo que en ese sentido ya la gente está clara quién es su En eso no candidata y hay... que se necesita una candidata. Y que todos Exacto, los demás que estén tratando de romper la candidata no están trabajando para el enemigo, consciente o inconscientemente. Yo creo que inconscientemente no. Y además, los otros candidatos serios, como por ejemplo Andrés Velázquez, por ejemplo, o quien fue el presidente interino, Juan Guaidó, están apoyando esta candidatura única de María Corina Machado, ¿no? Aparentemente los partidos políticos tradicionales también están apoyando eso. Digo aparentemente porque no me consta, no estoy diciendo que no lo estén haciendo. Entonces, da la impresión que en eso no lo que habría en todo caso que que empezar a salir a la calle para manifestar por agua, por luz, por todos los problemas que tiene la gente, que son mucho más importantes para la gente, por comida, que son mucho más importantes para la gente, que si es de derecha o de izquierda, de todo lo contrario, como decía Carlos Andrés, ¿ok? Eh, y que además apoyen a esa candidatura única si consideran que con la tiranía que tenemos, con el narcorrégimen que tenemos, no van a buscar, no van a conseguir esperanza porque viven de justamente la gente creer, decir a la gente, mañana será diferente, mañana será diferente. Así lo tienen a los cubanos, ¿no? El año que viene sí vamos a tener un récord en el azúcar, el año que viene tal cosa. Pero el problema es que con todos estos grupos armados que saben de la guerrilla, que saben de esa pelea, una vez que gane María Corina, vamos a suponer que sí, que no matan a María Corina, ¿no? Como está advirtiendo Sánchez Berzaín, que tengan cuidado y que cuiden a María Corina, porque estos son asesinos, que María Corina sea candidata, ¿no? Que María Corina demuestre que los votos mayoritarios y abrumadoramente mayoritarios son
para ella y no que de repente, oh sorpresa, la gente no estaba con el gobierno, pero como no quiere a María Corina, votó por Maduro. Porque ellos son capaces de todo eso. Pero una vez que gane María Corina, ¿no? Y llega hasta Miraflores, ¿cómo se hace para que le entreguen el régimen? Bueno, pero por eso es que hablábamos, Napoleón, que la fuerza, o sea, hasta el final, implica disponer de la fuerza que genera, ¿verdad? Un vector muy importante políticamente a la hora de las chiquiticas, que son los militares. Entonces, si tú no has logrado capitalizar a la hora de las chiquiticas el esfuerzo, la presión, la realidad de un pronunciamiento militar a la hora de la presentación de los resultados, a sabiendas de que ganó la candidatura unitaria de María Corina Machado y que el Consejo Nacional Electoral dijo el ganador es Maduro. Si tú no has hecho un trabajo hacia la Fuerza Armada Nacional, de nada va a valer todo este esfuerzo que se ha venido desarrollando desde mucho antes del 22 de octubre y que todavía sigue desarrollándose el esfuerzo, si tú no has construido los mensajes correspondientes, válidos, viables, que tengan el eco suficiente hacia la Fuerza Armada Nacional para lograr en algún momento que eso sea así. Pero tú En no esto, crees tú no crees que si la Fuerza Armada Nacional constitucionalista, porque una cosa son los generalotes ahí arriba, ¿no? Que están haciendo negocios y otras el resto. ¿Tú no crees que cuando vean esa multitud, ¿no? Y esa defensa a quien gane las elecciones, sin contacto ninguno ni nada, hagan como se hizo, como sucedió el 11 de abril? No, nosotros no vamos a agredir a ese pueblo, porque ahí en esa manifestación está mi madre, está mi padre, están mis hijos. bueno, fíjate que tú acabas de señalar algo muy importante. En esa manifestación, entonces estamos poniendo como premisa fundamental que para que los militares puedan reaccionar, la gente tiene que estar en la calle. Y cada vez que uno menciona eso, entonces la gente dice, pero bueno, momentico, o sea, o sea, nosotros vamos a poner los muertos y después que nosotros pongamos los muertos, es que los militares van a salir. Es que esa es la realidad política de Venezuela de toda la vida. Bueno, la Esa realidad fue la realidad del política 11 de en abril. el mundo con toda la dictadura. Esa es la realidad de todo el mundo. Ahora, ahí es donde precisamente vamos. Ahí es donde precisamente vamos. Y eso es ese es el camino que tiene que allanar María Corina Machado, que es la candidata unitaria, de manera tal de que cuando eso se presente, es como yo estoy interpretando el lema, el eslogan hasta el final, que cuando eso se presente, ya hayan sido construidos los mensajes hacia la Fuerza Armada para que eso se reaccione así, porque Ahora, fíjate, hay un temor, por un lado, y una admiración, por otro lado, del hombre fuerte. Desde Simón Bolívar, Páez, eh, eh, Gómez, Marcos Pérez Jiménez. ¿Ok? Teniendo en cuenta que para empezar, Páez, Gómez y Marcos Pérez Jiménez hicieron cosas muy positivas para el país. Que aunque en el fondo se quiera el hombre fuerte, ¿no? Lamentablemente, ese hombre general, no sé qué, la dirigencia civil, ¿no? Le tiene miedo. Se olvida que también hay militares realmente honestos, ¿no? Que entregaron el poder, como por ejemplo los militares que estaban alrededor de, ¿cómo se llama? El de Félix hombre, Jiménez, no, en el 58, vale, una bellísima persona, el que tocaba cuatro, la arrasaba, Wolfgang Larrazábal, Wolfgang claro, Larrazábal, y la gente y los militares pudieron decir, no, 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 un momentico, gobernamos nosotros, y no lo hicieron. Pero en el fondo no tendrán miedo las dirigencias civiles de eso, sí de que no exista un Wolfgang Larrazábal. sí lo tiene, y de hecho, eso fue uno de los grandes errores de Juan Guaidó cuando en su condición de presidente interino obvió, obvió por completo, incluso en ese famoso plan país no incluyeron ni siquiera una hojita en relación al tema militar.
incluso también, ahorita también en este plan que se acaba de presentar en la candidatura unitaria, se habla de seguridad de una manera muy sutil, muy por las ramas, o sea, de seguridad y defensa, porque yo no sé cuál es el temor que existe, es verdad, hay un temor a que, bueno, si yo participo y entonces tú me dejas todo el camino abierto, bueno, y me dejas la posibilidad de yo amarrar en la reja de Miraflores las riendas de mi caballo, yo la amarro, porque esa es la conducta de cualquiera cuando hay ausencia del liderazgo civil. Ahora, si hay un liderazgo civil Que ya lo hay, María Corina fuerte, tiene el a eso que me carácter refiero, y tiene el apoyo. un liderazgo civil fuerte, que sea capaz de construir los verdaderos mensajes hacia las Fuerzas Armadas y que trabaje de manera aliada con algún sector militar que sepa interpretar exactamente lo que está ocurriendo dentro de las Fuerzas Armadas, porque hay algo que debo decir aquí. Esta Fuerza Armada que existe actualmente es distinta a la que había el año 2002. Cuando un general cualquiera, o un almirante, o un coronel, habla de la Fuerza Armada y la compara con esta que existe actualmente, con la que ocurrió antes del año 2002 y saca conclusiones tomando como referencia aquella Fuerza Armada, esas conclusiones están erradas. Porque esta Fuerza Armada, la que soporta al régimen, la que se le sirve de sostén, no solamente que la soporta y le sirve de sostén, la que co-gobierna con el régimen, porque la Fuerza Armada está co-gobernando con la Revolución Bolivariana. Pero es un Es, régimen militar. Uh-huh. es distinta y por eso es que cuando se sacan conclusiones de que, bueno, si fuera aquella Fuerza Armada, hubieran reaccionado de esta manera, están errados. Y están errados exactamente porque el ejemplo que toman como referencia no encaja. Estos tenientes, estos subtenientes, estos coroneles, estos mayores, lo único que han conocido es revolución bolivariana. Y Pero tienen sí un... matarían entonces a sus familiares en una manifestación. Bueno, yo no lo creo particularmente. Yo no lo creo particularmente. Por eso es que a sabiendas de que no lo van a hacer, es el liderazgo político el que tiene que construir los mensajes para que se ayunten a la hora de las chiquiticas y no ocurra precisamente, porque si lo dejan solo, son ellos los que van a amarrar el caballo en la red de Miraflores y no va a ser María Corina Machado. Bueno, Entonces, entonces, y en resumen, porque ya se nos acabó el tiempo, en resumen, tú sí ves esperanza, tú sí ves que hay que seguir siempre he luchando. visto esperanza. Ah, perdón. Siempre he visto esperanza en el medio militar. Y en el medio civil, En el medio civil, con este liderazgo que uno percibe con María Corina Machado, que es un liderazgo que se ve fuerte, consecuente, afinado y alineado en relación a un solo propósito, en tanto y en cuanto se mantenga en ese nivel de coherencia, hay una gran posibilidad de que eso pueda ayuntarse hasta el final. Ella con el sector militar, porque es inevitable la participación del sector militar, y ahí están incluidos los policías, del sector militar en una etapa de cambio político en el país, en donde habrá una provisionalidad, una transición y después, bueno, nos encaminaremos por los caminos democráticos del país. y por último, ya se acabó el tiempo, hay que dar mayor importancia y meter en las listas premium también a militares. Por supuesto, Están por presos. supuesto. Y los habituales opinadores y la gente que forma parte de eso, hay que ponerlos a frentear también y meter los nombres de ellos en la mesa de negociación para que también salgan. El teniente coronel Marín Chaparro, el capitán Caguaripano, el coronel Gámez, que está en una precaria situación de salud ahí en la penitenciaría de San Juan de los Morros, los hermanos Guevara, los policías metropolitanos, o sea, gente que está allí por problemas políticos y no son problemas políticos menos graves que por los que han puesto a algunos a pasar un mes, 2 meses, 3 meses y los sacan a la calle. Gracias, coronel Antonio María Guevara, analista de seguridad y defensa. Y si es tan buen analista de seguridad y defensa como lo es de escritor, es una maravilla. Te felicito
porque Gracias. escribes muy bien, muy claro, muy sencillo y da gusto y uno disfruta lo que escribes. Un Muchas abrazo. gracias. Aprovecho para desearte felices fiestas y lo mejor para ti el próximo año. Mucha salud Igual, para igual ti. para ustedes y que no pase mucho frío por allá por donde anda. Ok. Sí. Hasta luego.